A continuación, Patricio Vela Unzarán, socio líder de servicios de actuaría para EY Latinoamérica Norte, nos presenta la conferencia Cómo se preparan las aseguradoras para los desafíos de IFRS 17 y Solvencia II. Bueno, hola a todos, muy bueno. Gracias por conectarse. Un poco lo que vamos a presentar en este momento es, pues un poco es cómo se deben de estar preparando hoy en día las aseguradoras para todos estos desafíos de nuevas regulaciones y de nuevas normativas contables, como pueden ser IFRS 17 y Solvencia II. Como sabemos, a lo largo de la región, bueno, el régimen regulatorio para las aseguradoras se ha ido haciendo un poco más complejo eh, durante, pues, déjenme decirles, tal vez desde mediados de la primera década del 2000, dada esta complicación y dado tratar de dar más información a los usuarios de la información financiera, pues se ha buscado que existan, digamos, ciertas mediciones un poco más complicadas dentro de la información financiera y también para poder gestionar de una manera más sana y prudente las aseguradoras en materia de administración de riesgos, pues también se han creado directivas que la mayoría vienen de Europa, pero se han ido heredando en el resto de los países del mundo y en particular en Latinoamérica, ¿no? Entonces, como vemos ya en nuestro primer slide, vamos a arrancar con la parte de IFRS 17. En este punto, lo que vemos es prácticamente un esquema muy general de qué es lo que nos está diciendo el estándar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está normando en materia de información financiera? Y algo muy relevante y que permanece dentro de pues, lo que es la NIF 4, es esta definición de contrato de seguros, ¿no? ¿Qué elementos de ese contrato de seguro deberíamos de estar separando? Esas son primeras actividades. Yo pensaría que en los países donde ya se sabe que va a ser un, una obligación cumplir con IFRS 17 o con la NIF 17, yo pensaría que estos dos elementos ya deberían de estar prácticamente preparados, tener identificados cuáles son contratos o no son contratos de seguros bajo el umbral de la NIF 17 y qué elementos deberíamos de estar separando, ¿no? Definiendo también qué modelo de medición es el que vamos a utilizar, por lo menos el estándar, el ANIF 17, habla de dos grandes modelos, un modelo general que aplica para cualquier producto de seguros, pero también un enfoque simplificado para productos tal vez que tienen periodos de cobertura o vigencias menores, de 12 meses o menores, para no meterle demasiada complejidad a la implementación de este estándar, ¿no? En el caso específico del modelo general, lo que estaríamos buscando es tratar de reflejar el valor consistente con mercado de estas obligaciones, de tal forma que las aseguradoras deberían de ser capaces de proyectar los flujos de efectivo esperados, los flujos futuros, traerlos a valor presente con una tasa observable o con un supuesto de descuento observable en el mercado, incorporar una medida de incertidumbre llamada el ajuste de riesgo y finalmente cualquier remanente que exista entre los ingresos y los egresos, guardarlo al reconocimiento inicial como un margen de servicio contractual que reflejaría la utilidad esperada de los contratos, ¿no? Como vemos, el enfoque simplificado en la parte de abajo, al final lo que estaríamos buscando es un reconocimiento de ingresos bastante similar a la prima no devengada. También el estándar empieza a hablar y empieza a dictar las normas de presentación bastante complejas. Lo que podemos decir en términos muy generales, el balance general, la información del balance general se resume bastante, se tienen un número mucho menor de cuentas o de registros contables
para el balance, y en el estado de resultados lo que vamos a ver son tres grandes características. Primero, el primer renglón del estado de resultados ya no serían primas emitidas o primas suscritas, sería más una cuestión del devengamiento de las primas o del servicio que va prestando o del servicio que va prestando la aseguradora, eh, con la forma como va asumiendo el riesgo. Otra característica es separar el resultado de seguros del resultado financiero, y un tercer elemento es la forma como podríamos manejar el cambio en las tasas de descuento, ¿no? Si hay volatilidad en el mercado y como el pasivo lo reflejamos consistente con mercado, pues no deberíamos de estar pasando esas volatilidades tal vez al estado de resultados, ¿no? Entonces, si ya en nuestro siguiente slide, lo que estaríamos viendo es un esquema muy general, ya un poco más desde el punto de vista del modelo de datos, ¿no? Es cómo se van a ver las transacciones dentro de un modelo de datos desde los sistemas origen hasta el sistema contable. ¿Por qué queríamos platicar un poco de esta parte? Si bien en el estándar ya deberíamos de tener ciertos avances en cuanto a la clasificación, en cuanto a la determinación de cuál debe de ser nuestro modelo de medición, e inclusive ya empezar a crear estos modelos de medición, también hay que estar pensando en quién va a ser o qué herramienta tal vez un poco más robusta es la que vamos a estar utilizando para soportarnos en la implementación o ya en el negocio en marcha, cuando ya en 2023 IFRS 17 sea una realidad. Entonces, si nosotros vemos este diagrama, pues al final sí, tenemos nuestros sistemas administradores de pólizas. Esos en realidad no sufren muchos cambios, tal vez algunos identificadores de grupos o de agrupaciones, etcétera, pero donde empieza a haber grandes cambios es en las herramientas actuariales. La realidad de muchas aseguradoras en la región es que no cuentan con una herramienta tal vez robusta de evaluación actuarial, de evaluación de sus pasivos, porque las regulaciones no exigían demasiado en temas de proyección de flujos, etcétera. Tal vez lo podíamos hacer con algunas fórmulas relativamente simples, ¿no? El IFRS 17, al solicitar una proyección de flujos de efectivo, pues sí, empieza a tener elementos un poco más relevantes, ¿no? Entonces, seleccionar esa herramienta actuarial, posteriormente seleccionar, dada la herramienta actuarial, qué herramienta es la que me va a ayudar a hacer, digamos, la herramienta de subledger, le llamamos, ¿no? ¿Qué herramienta es la que nos va a ayudar a mapear y a poder decir, a ver, el devengamiento de prima se va a esta cuenta, este gasto se va a ir a esta otra cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra decisión muy relevante. También las normas de presentación son bastante complejas. Se incorpora este elemento de la utilidad esperada, que realmente administrarlo o gestionarlo resulta todo un reto, ¿no? Si vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva, pues sí, al final, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo para cumplir? Y yo pensaría que la gran mayoría de las instituciones en la región, sobre todo en países donde la contabilidad se está moviendo hacia NIF 17, la contabilidad de los contratos de seguros, pues ya deben de contar con un diagnóstico, los reguladores lo han solicitado, pero la finalidad es tratar de tener un plan de acción, ¿no? Y de la mano de ese diagnóstico son actividades que ya deberíamos de tener, ¿no? O sea, analizar nuestros productos, las coberturas, qué contratos son onerosos, qué modelos de medición vamos a seleccionar, identificar los faltantes de información, pero en vivo, no faltantes conceptuales de este dato sí lo tengo, este dato no lo tengo, sino al momento de construir un primer estado financiero, un estado pro forma,
pues lo que deberíamos de estar viendo es identificando qué faltantes de información tenemos para poderlo construir y de empezar a definir algunas aproximaciones, ¿no? Evaluar las capacidades actuariales, ¿no? Qué tiempo, o sea, si hay disponibilidad de esas capacidades, ¿no? Para desarrollar un proyecto de esto y el conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento, pues con ciertas capacitaciones. Y definir si es una entidad más enfocada a la medición actuarial o más enfocada a la parte financiera, ¿no? Eso es una gran decisión que se debe de estar tomando, porque en función de eso se pueden definir qué herramientas son las que los van a estar acompañando en el negocio en marcha. Y un punto muy importante es sí tener a un experto que los acompañe, ya sea interno o externo, debido a que IFRS 17, pues también al ser una regulación o una principios contables que no representan una serie de reglas, sino una serie de principios, pues hay muchas decisiones que tomar en el camino. Desarrollar un plan de testeo, ese es otro punto muy relevante. Una vez que se implementen las herramientas, eh, tener ahí un plan de testeo y ejecutar algunos procesos paralelos, ¿no? Esas son, digamos, las grandes bloques de actividades. Esto se traslada en planes de acción de cientos o de miles de líneas para poder cumplir con esta norma, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al otro aspecto de nuestra presentación, lo que es Solvencia 2. Primero que nada, me gustaría aclarar, no es lo mismo IFRS 17 y Solvencia 2. IFRS 17 es una normativa sobre la información financiera. Los interesados son los usuarios de la información financiera. La visión que tiene Solvencia 2 es una visión de gestión de riesgos, de una sana y prudente gestión de los riesgos a los cuales se están enfrentando las aseguradoras. De tal forma que es un marco europeo de supervisión. Al final busca una armonización entre las aseguradoras europeas y los países que han decidido adoptar Solvencia 2, como puede ser el caso de México, ¿no? Si nosotros vemos ya en nuestra siguiente diapositiva, eh, ¿cuál es ese esquema general que tiene Solvencia 2? Y Solvencia 2 al final siempre se ha esquematizado mediante un esquema de 3 pilares. El primer pilar, tal vez verdadamente lo hemos llamado un pilar cuantitativo. Yo a mí me gusta llamarlo es simplemente la foto que estamos tomando a una fecha de nuestra situación financiera, de nuestro balance económico, nuestra realidad económica y nuestra realidad, digamos, en materia de riesgos de una forma cuantitativa, aquí sí, a través de un requerimiento de capital de solvencia. El pilar 1 es una serie de reglas de cómo debemos de estar midiendo nuestro capital mínimo y nuestro requerimiento de capital de solvencia. El pilar 2 lo hemos llamado, o sea, a lo largo de los años se ha dicho que tiene componentes más cualitativos. Al final sí establece los principios relacionados al gobierno corporativo orientado a la gestión de riesgos, y ese gobierno corporativo para mí incluye unos digamos, el corazón de Solvencia 2, que es el ORSA, es esta autoevaluación de riesgos y autoevaluación de solvencia, el ORSA. Yo me gusta separar el término, ¿no? En autoevaluación de riesgos, que son aspectos meramente cualitativos y tiene un elemento, el ORSA, relacionado a la identificación, a la evaluación, a la medición, al monitoreo y al reporte de los riesgos, ¿no? Está en la parte de autoevaluación de riesgos, pero está también la autoevaluación de solvencia, y es evaluar la capacidad que tienen las aseguradoras de poder evaluar su solvencia, no solo hoy, sino la capacidad futura de hacer frente a sus obligaciones y de hacer frente a cualquier imprevisto que se pueda enfrentar
en el futuro, ¿no? Entonces es esta evaluación de las necesidades futuras de solvencia también, la autoevaluación de solvencia. En México lo hemos llamado prueba de solvencia dinámica desde hace varios años, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la siguiente, en la siguiente diapositiva, viendo con un poco mayor el detalle de cada uno de estos pilares, pues sí, en los aspectos cuantitativos hay que construir un balance económico. Y aquí es donde en realidad empieza a haber ciertos puntos de convergencia entre la NIF 17 y Solvencia 2. Si bien la finalidad de ambas regulaciones no es la misma, sí hay un pequeño común denominador que es la construcción de algunos bloques constructivos, de tener una capacidad de proyectar flujos de efectivo futuros, de hacer mediciones consistentes con mercado, aunque dentro de cada uno de esos elementos haya principios un poco diferentes, la capacidad de poder crearlos, esos flujos futuros, sí es un común denominador que pueden tener ambas directivas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que en cierta forma ambos proyectos se puedan llevar de manera conjunta. Sin embargo, no confundamos la finalidad que tiene cada una de las directivas. Ya de manera, digamos, tal vez un poco aislada, el pilar 2, pues sí, son todos los fundamentos de gobierno corporativo, tratando de ver todos esos aspectos del gobierno corporativo que Solvencia 2 es muy enfático, que es contrataciones de servicios con terceros, cómo se deben de apegar al marco de referencia de administración de riesgos de las aseguradoras, esquemas de control interno parecido a acoso, ¿no? Normativas de cumplimiento, todo el sistema de administración integral de riesgos, que ahí dentro está la parte del ORSA, elementos de la función actuarial y esquemas de auditoría interna, todo a través de un esquema de 3 líneas de defensa. Y finalmente, ya cada país va a definir cuáles son los requerimientos de revelación y de disciplina en el mercado, ¿no? Entonces, si nos vamos en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es qué podemos hacer para cumplir. Lo dejamos única y exclusivamente en los 2 primeros pilares porque hay incertidumbre en algunos países sobre cuáles los requerimientos de revelación. Pero al final, pues sí, tratar de capitalizar los de IFRS 17, ver esos supuestos de mejor estimación y balance económico para poder determinar ese valor de transferencia que nos pide, digamos, los modelos de requerimiento de capital y pues hay que tratar de entender los métodos de requerimiento de capital de cada país. Muchos se parecen al europeo, México no. México sí decidió crear un modelo estándar un más complicado técnicamente o estadísticamente. Sin embargo, el modelo europeo es algo que se puede adoptar o se ha adoptado en algunos países. El pilar 2, la parte del ORSA, ahí a mí se me hace el corazón de Solvencia 2, pero se puede arrancar a definir los nuevos manuales que donde se tenga esa sana, inmersa esa sana y prudente gestión de los riesgos, esquema de 3 líneas de defensa, el establecimiento de nuevos comités, con todo, digamos, los estatutos necesarios, toda esa documentación y toda esa puesta en marcha, ¿no? La capacitación es muy importante para definir procesos de identificación de riesgos, mecanismos de monitoreo de esos riesgos y empezar a construir capacidades de proyección también de estos estados financieros y poder realizar pruebas de estrés, ¿no? Para poder gestionar nuestros activos, nuestros pasivos y la liquidez. Entonces, es un poco una pincelada de qué es lo que podemos empezar, cómo podemos abordar estos proyectos, tratando de decir, a ver, si lo pudiera ver como una sucesión de iniciativas, esto es lo que tratamos de mostrarles y podemos atender cualquier pregunta que les surja o que les haya surgido
de la presentación. Déjenme ver, Guillermo nos pregunta, Patricio, ¿cuáles crees que podrían ser los 5 controles clave que los auditores internos deberíamos no dejar de revisar en una evaluación de una aseguradora que ha implementado IFRS 17? Yo creo que los controles relacionados a la integridad de información son realmente claves, ¿no? Porque no solo es esa integridad en cuanto a tengo todos los datos, sino que las capacidades y los controles que nos están apoyando a poder separar en los diferentes, en los diferentes grupos. Yo creo que otro control muy importante es el relacionado a la gestión de esta utilidad futura, ¿no? Normalmente deberíamos de estar teniendo una herramienta que nos apoye en eso y todos los controles de seguridad que deba de tener esa herramienta creo que es bastante relevante. En el proceso de implementación, a lo mejor en la pregunta, bueno, dice que ha implementado IFRS 17, pero creo que el proceso de implementación debe estar sujeto a muchos procesos también de auditoría interna, sobre todo en la parte de los planes de testeo. Esto sí es muy importante. Nosotros como firma hemos identificado 12 puntos de testeo a lo largo de todo el modelo de datos. También invito a Guillermo, que a través que nos puede buscar. Tenemos un curso, una presentación que dimos, que debe de estar grabado el webcast, donde mencionamos esos puntos muy diversos de dónde cuáles son los puntos de control y los puntos de testeo, ¿no? Los invitamos también a que puedan tomar. Fueron 20 horas de capacitación que están grabadas y están disponibles para todos ustedes. Segunda pregunta, Patricio, ¿consideras sería apropiado planificar una revisión específica del ambiente de TI que se ha diseñado para que pueda funcionar la implementación de IFRS 17? Definitivamente, ¿no? No solo TI, no solo la parte de TI que está gestionando las pólizas, ¿no? Los sistemas administradores, y no solo la parte final de los controles. Recuerden que vamos a meter dentro del modelo de datos 2 entes adicionales. El motor actuarial, que debe de estar sujeto a todos los controles bueno, de este ambiente de TI, y un subledger, ¿no? Puede ser una sola herramienta, pueden ser dos, pero al final sí es muy relevante que estén dentro de ese ambiente de TI y controlados. De hecho, las decisiones se deben de tomar en conjunto. La decisión sobre qué solución los va a acompañar. Es TI, el usuario, obviamente el proveedor, y normalmente una figura que sea un trusted advisor, ¿no? Que sea el que pueda ayudar a traducir el lenguaje de TI al lenguaje del usuario para ver realmente y cerrar el círculo de cuáles son las necesidades. Pero ese punto es muy, muy importante. No es una decisión que toma el equipo actuarial o el equipo contable. Es una decisión que toma, bueno, de hecho, todo el proyecto es multidisciplinario. Podemos profundizar, perdón, otra pregunta. ¿Podemos profundizar en los cambios en las estructuras de los portafolios de inversión de las aseguradoras con la entrada en vigencia de IFRS 17 y Solvencia 2? Sí, y ese es un punto muy interesante, porque no solo es un tema, de hecho la última frase que dije en la presentación, hablábamos de gestión de activos y pasivos y de la liquidez. Normalmente los requerimientos, hablando de Solvencia 2, los requerimientos de capital pueden ser más altos o se castiga a través del requerimiento de capital si no tenemos una sana y prudente gestión de los riesgos. ¿Qué es una no sería una sana y prudente gestión de los riesgos? Que no haya conexión entre los pasivos de seguros y las obligaciones que tengo y las inversiones que estoy teniendo. O sea, que no haya o suficiente cobertura o que no haya suficiente liquidez
o que no haya una estructura de nuestro balance, que no haya un calce adecuado. Y digo, podemos ir más allá a inclusive técnicas de inmunización o hablar de segundos momentos como las convexidades. Lo que está orientando Solvencia 2 es que estemos conscientes de que no solo nos enfrentamos al riesgo del pasivo, sino que el activo va a responder, las inversiones deben de estar respondiendo a cuáles son las necesidades que nos está pidiendo el pasivo. Eso con respecto a Solvencia 2. Con respecto a IFRS 17, también debería de cambiar un poco nuestros instrumentos financieros, también para asegurar la cobertura, pero también las decisiones contables o los modelos de negocio, que son decisiones que se toman para en la implementación de IFRS 9, deben de estar en conexión con las decisiones que se tomen de NIF 17, sobre todo en el tratamiento de los cambios en las tasas de descuento. Ahí debe de existir una muy buena conexión, no necesariamente en la reestructura del portafolio de inversión, pero sí en la parte de decisiones contables. Ya en la parte de reestructura, pues claramente productos de inversión, productos de estilo unit linked, etcétera, pues sí, tratar de tener bien identificados esos portafolios para poder aplicar modelos como el enfoque de tarifa variable y para poderlos tener bien identificados, ¿no? Entonces, creo que esos son los cambios. Se nos está acabando el tiempo, que al final, bueno, ahorita tenemos un descanso. Los invitamos a servirse un café. Y bueno, nada más que agradecerles el tiempo y espero que todos estén muy bien en sus casas y que gocen de buena salud. Cualquier cosa, en el tercer slide vienen mis datos y algunos contactos de LinkedIn. Les agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda estaremos muy al pendiente de atenderla. Mi correo electrónico está abierto y atenderemos las preguntas que hayan surgido adicionales. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias.